quieren redactar, pues redactan y yo les leo, no hay ningún problema de eso. O al final de la clase, de todos modos, les voy a preguntar dudas o cada cierto tiempo ahí pueden hacer conocer. No me hago ningún problema de que interrumpan el avance y pregunten una duda ese rato. Para mí es mejor. Y durante la clase les voy a pedir que sean respetuosos, por favor, tanto con sus compañeros, con ustedes mismos y con mi persona. ¿Listo? Como ustedes saben, las materias del curso básico de medicina son 3. Morfofunción, que es como la chica bonita, biología celular es la chica regular y mi materia es la chica fea, digamos. Todos quieren estudiar morfo, quieren estudiar biología celular y no quieren estudiar mi materia. ¿Listo? Morfofunción, lo bueno es que tiene un libro guía, que esos son los principios de Tórtora, o principios de anatomía y fisiología de Tórtora y Derrickson. Tiene una bibliografía y un libro base. Eso también es bonito. Biología celular tiene a Junqueira y Carneiro, creo que es. Eso también es bueno. Y nuestra materia, educación para la salud, que es lo que tiene, un compendio de libros, un compendio de bibliografía de otros libros. Y a eso en francés se le conoce como dossier. ¿Ya? Entonces ustedes no se queden sorprendidos, si va a ser la primera vez que ven mi materia, de que un libro tiene tal numeración y el otro libro tiene otra numeración. Esto no depende de mí, depende desde la facultad. Y como nosotros les estamos enseñando lo que dice la facultad o lo que hace la facultad, entonces ustedes van a encontrar esa anormalidad, por lo menos en mi materia. Mi materia no tiene un libro como morfo o como biología celular. Mi materia, y a ustedes deberían decirles esto en la facultad, tiene un texto, un compendio de bibliografías sobre educación para la salud. No se asusten, ¿listo? Es como un copy-paste, como un collage de información. Y la mayoría de las materias que corresponden a lo que es el Departamento de Medicina Social y Familiar se manejan así. Esto ojalá en un futuro corrijan y les entreguen a ustedes como un texto revisado, ordenado, oleado y sacramentado con numeración, ¿verdad? Para que no tengan ningún problema. Entonces no se preocupen. Ustedes pueden poner su propia numeración. El libro donde se encuentra, si ustedes tienen alguna duda de eso, se encuentra en la plataforma, supongo que ya han revisado, está ahí en la plataforma, y si alguno de ustedes no ha podido acceder, me avisa y me manda su correo y yo le voy a mandar, no hay ningún problema. ¿Listo? Ahora, en cuanto al 100% de las preguntas que nosotros o que ustedes van a dar en el curso básico, 20% corresponden a educación para la salud. ¿Listo? Lo bueno de este porcentaje es que ustedes ya tienen ahí distribuido cómo van a ser las preguntas. 50% es morfo, 30% biología celular y mi materia son, lastimosamente, 20 preguntas. Pero si ustedes son bien estratégicos, pueden hacer lo siguiente. Que estudien mi materia y que saquen ¿cuánto? Unos 18, ¿ya? Sobre los 20. De biología celular, ustedes que saquen ¿cuánto? Unos 20. 20 preguntas sobre 30. ¿Cuánto ya llevamos? 38. ¿Listo? Y de morfo, que estudien o que saquen o solamente puedan responder 20. ¿Cuánto ya tenemos? 58. 58 preguntas. Un ratito, Gabriel, ¿ya? Iremos con calma. Entonces, ustedes, si son bastante estratégicos, tienen la necesidad de estudiar estas otras materias al 100% y dedicarle más tiempo. La respuesta es no tanto. Miren, 20 más 20, 40 más el 18%, ustedes ya tienen 58% y han aprobado su ingreso a lo que es la facultad de medicina. ¿Listo? No, quiero buscar. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? En mi experiencia, lo que he estado viendo,
La mayoría va, estudia morfo y biología celular. ¿Listo? No es malo. Pero morfo son solamente 50 preguntas. Y el temario es bastante ampuloso. Sean más estratégicos. Inclusive estudiando lo que es biología celular y educación para la salud, ¿cuánto tienen? 50. Tendrían que estudiar un poquito de morfo y estarían aprobados. Lo bueno es que acá les están poniendo un porcentaje. Si ustedes solamente estudian biología celular y educación para la salud y saben al 100% cuántas preguntas aseguradas pueden tener, 50. ¿Cuántas necesitarían estudiar de morfo? ¿O cuántas necesitarían para probar de morfo? Una. Eso es lo bueno de ustedes. No les están diciendo que va a entrar estas materias y que va a salir y que va a salir ese rato del día del examen preguntas, no les están dando un parámetro. Aprendan eso. ¿Listo? Ahí respondiendo a la duda de su compañero Gabriel. ¿Ya? Conmigo, por si acaso, yo les voy a poner o proyectar lo que es el temario cada semana. Cada clase, si es posible. ¿Listo? Este es el temario o el cronograma del anterior de los cursos regulares. A ustedes el temario se les va a proyectar de esta forma. Ustedes son el grupo 6A, entonces el temario se les va a ir proyectando así. ¿En qué semana estamos y qué fecha vamos a llevar cada tema? ¿Listo? ¿Cuándo se proyecta eso? Todos los días de clase. Ustedes cuando... bueno, con ustedes ya no va a ser necesario agregarlos, ¿verdad? Entonces, en los 5 minutos de receso que ustedes aparentemente pueden llegar a tener, yo les voy a proyectar esto. Así, con la semana, las fechas, todo eso. Y se les hace un recuerdo de dónde se va a obtener la bibliografía. ¿Listo? La bibliografía en este caso es del texto guía de educación para la salud del curso básico de medicina de la gestión 2019. ¿Ya? Entonces conmigo la presentación va a ser así. Generalmente, ¿cuándo les voy a poner esto? Los martes y los jueves. Los miércoles no mucho, porque es en medio de la clase y tenemos que avanzar también. ¿Listo? Yo no les voy a mandar al Classroom, directamente conmigo les pongo así. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta que tengan? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Y ahora Paul hace la siguiente pregunta. ¿Dónde se puede conseguir el texto? El texto, hasta donde yo tengo entendido, les han subido en formato PDF a la plataforma del Classroom. Ahí está. Ahora, el texto en formato físico, quieres tener en formato físico, agarras e imprimes, ¿verdad? Si tienes impresora. Ahora, quieres en formato físico, anilladito, con sus tapas, podrías ir a la Facultad de Medicina y buscar en la fotocopiadora Lucy. No sé si estará abierto, creo que no está abierto, no sé si estará abierto, como les digo. O podrían conversar con el doctor López, que es el doctor que va a tener las fotocopias ya listas por si ustedes quisieran. ¿Listo? En la preparatoria, en las clases así regulares o las clases presenciales, se les facilitaba el texto para que ustedes puedan adquirir ahí en secretaría. ¿Listo? Pero está en formato PDF. Quieren formato físico, pueden imprimir o pueden ir a la facultad, pero no sé si estará abierto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que puedan llegar a tener? Que nos mandaron completo, todo completo está ahí. Bueno, como está entonces en el cronograma, esta semana vamos a llevar lo que es atención primaria de la salud, junto con terminología. No nos olvidemos, por favor. Primero vamos a realizar una revisión de lo que es el marco conceptual de la atención primaria de la salud. Empecemos.
¿Listo? Imagínense que ustedes están en la década de los años 70. ¿Listo? Pues la década de los años 70 tenía grandes cambios sociales, económicos. Ya podríamos decir que la humanidad estaba mejorando de algún modo. Pero también la misma humanidad se había dado cuenta que había ciertas cosas de corregir para que pueda mejorar esto mucho más. Entonces, casi al finalizar lo que es esta década, en 1977, en la Asamblea Magna de la Organización Mundial de la Salud, junto con los Estados miembros, se va a definir una política de salud que iba a ser adoptada por todos los países miembros de la OMS. Esta política de salud, ¿cuál va a ser? Salud para todos en el año 2000. Entonces, ellos habían planteado que para llegar al año 2000, toda la población del mundo goce de un nivel aceptable de salud. Y sí, parece bastante realista, ¿verdad? Que en alrededor de unos 23, casi 30 años, vos puedas cambiar la salud de todo el mundo. Entonces, esta era la política, ¿listo? Mejorar la salud o que todos tengan salud para el año 2000. Un año después, en 1978, en la ciudad de Alma-Ata, en Kazajistán, se vuelven a reunir lo que es la Organización Mundial de la Salud con los Estados miembros. ¿Listo? Esta reunión ha sido organizada por lo que es la República Popular de China. Han buscado un lugar neutro, que es el país de Kazajistán, que está cerca de Afganistán y estos otros países, en Asia, buscando un lugar en el cual las grandes potencias, como es la ex Unión Soviética y Estados Unidos, puedan estar sentados. ¿Listo? Entonces esta reunión se hace en esta ciudad de Alma-Ata, o en algunos lugares se conoce como Almaty. ¿Listo? Se reúnen en 1978, entonces en esta reunión van a concluir y definir una estrategia específica. Y esta estrategia específica es concebida como APS. Y ustedes entonces se preguntarán, ¿qué es APS para salud? Para todos en el año 2000 es el camino. ¿Listo? Esta es la meta. Esta sería la meta. Y el camino desde el año 77 para la meta en el año 2000, ¿cuál va a ser? APS, no nos olvidemos. Entonces, la idea es aplicar atención primaria de la salud a nivel mundial para poder conseguir esta meta del año 2000. ¿Listo? Entonces, APS no es nada más que una estrategia específica que va a ser aplicada por todos los países del mundo para conseguir el objetivo de 1977. ¿Cuál es la meta de ustedes? Aprobar propedéutico. ¿Cómo van a conseguir esa meta? Estudiando todos los días encerrados en su casa. Eso sería una estrategia. 2, ingresando a lo que son las clases de la preparatoria Cristian Barnard. Otra estrategia. ¿Listo? 3, dejando a Diosito, igual es una estrategia, ¿verdad? O haciendo a la moneda las respuestas también son estrategias. ¿Listo? Entonces, ese mismo año se habían planteado las metas mínimas en salud para nuestra región, o sea, para América. ¿Y cuáles van a ser estas metas mínimas? Las siguientes. Como indicadores vamos a tener nosotros en la parte izquierda y las metas están en la parte derecha. Aumentar la esperanza de vida en la región a más de los 70 años en la población adulta. ¿Qué quiere decir? Que más de la población adulta pueda llegar, más de la mitad de la población adulta pueda llegar a vivir a más de los 70 años. ¿Listo? Luego, otra meta es reducir lo que es la mortalidad infantil por debajo de 30 por 1000. ¿Listo? De cada 1000 niños, evitar que se mueran 30. Esto tiene que ser menos de 30. Otra meta que se han planteado, igual, reducir lo que es la mortalidad de niños, pero en edades que van a ir de 1 a 4 años. ¿Listo? Esto se calcula por 1000. De cada 1000 niños, evitar que mueran más de 2.4. Es decir, tienen que morir menos de este número.
Por diversas causas se da la muerte infantil. Luego, los servicios de vacunación en los niños menores de 1 año va a tener una cobertura del 100%, mientras que en las mujeres embarazadas también su objetivo es lograr esta cobertura del 100%. Luego hay otras metas no relacionadas a lo que es la parte de los médicos, pero sí van a estar relacionadas en la mejoría de la salud de la población, que es aumentar la cobertura en lo que es agua potable y alcantarillado al 100%. Esto es una meta bastante importante porque las personas contando con agua potable y con alcantarillado van a poder realizar todas las medidas de lo que es la promoción de la salud. Y finalmente tenemos lo que es la cobertura de servicios de salud en un 100%, que todas las personas accedan de forma equitativa a lo que son los servicios de salud en las distintas poblaciones. Estas son las metas que se habían planteado en 1978. Nosotros vamos a ir conociendo que la atención primaria de la salud tiene varios elementos, ¿listo? Y uno de estos elementos, quizá uno de los más importantes, sean los programas. Los programas van a estar dirigidos a lo que son poblaciones especiales, ¿listo? Entre ellos lo que es el binomio madre-niño, a los adultos mayores y las personas que tengan alguna incapacidad. Esa es la característica de los programas. Atender la salud y las necesidades de los grupos más vulnerables en primera instancia. También los programas pueden estar dirigidos a lo que es la salud en general, como es la alimentación y la nutrición de toda la población, salud bucal, mental, prevención de accidentes y saneamiento ambiental. Inclusive hay programas para lo que es la prevención, protección y control de enfermedades, como son las enfermedades tropicales febriles, dengue, zika, chikungunya o tuberculosis. Más que todo, ustedes donde van a aprender sobre los programas que existen en nuestro país dentro de lo que es APS, en mi materia, ¿listo? Y en las materias que son superiores a mi materias, como es medicina social preventiva y todo esto. Ahora, ¿qué más podemos decir de APS? Las acciones para alcanzar esta meta de salud en el año 2000, las acciones que realizamos en atención primaria de la salud son integrales. ¿Y qué significa esto de que son integrales? Nosotros como médicos, al realizar una acción para la salud, no solamente debemos enfocarnos en una sola cosa, sino que nuestro trabajo en conjunto debe estar dirigido a estos 3 niveles que se conocen como 3 tipos de prevención, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Como médico, yo no solamente debo estar dirigido al diagnóstico de la enfermedad, a la cura, y ahí terminó mi labor, no, sino que yo tengo que hacer otras acciones más. Estas acciones se van a dividir en 3 niveles, como les he ido comentando. ¿Listo? El primer nivel es prevención primaria. La prevención primaria, sus acciones específicas son promoción y protección de la salud. ¿Listo? Estas acciones de prevención primaria están destinadas a mejorar el nivel de salud de la población. ¿Listo? No nos olvidemos de eso. Ahora, tenemos lo que son las acciones de prevención secundaria. Las acciones de prevención secundaria son más que todo curación. ¿Cuál es el objetivo de estas acciones? Restablecer la salud de la persona. Sanarlo, curarlo, como ustedes quieran. Y finalmente tenemos lo que es prevención terciaria. La prevención terciaria va a tener como acciones, o se va a caracterizar por ser rehabilitación. ¿Listo? Las acciones en prevención terciaria ya no van a restablecer la salud. ¿Por qué? Porque el paciente ya no ha llegado a tiempo para realizar un diagnóstico oportuno ni un tratamiento, sino es para mejorar la calidad de vida del pacientito. ¿Listo? Y todas estas acciones en la práctica médica se realizan, ¿listo? No nos olvidemos de esto. Se van a realizar, no hay un orden exacto,
No es de que primero hacemos prevención primaria, luego prevención secundaria y después prevención terciaria, ¿no? Todo depende de donde se encuentre tu pacientito, pero estas acciones en la práctica médica no se separan, ¿listo? Yo tengo que hacerlas de forma conjunta. En la parte teórica podemos agarrar y analizar y desglosar cada una de estas acciones. Imagínense que yo tengo un señor que tiene tuberculosis, ¿listo? ¿Qué hacemos con este señor? Curación, lo vamos a curar. Pero imagínense que el pulmón de este señor no va a tener la capacidad que tenía antes de que se enferme. Después de curarlo, ¿qué vamos a hacer con el señor? Una rehabilitación. Y para evitar que se enferme el señor, pues vamos a hacer prevención primaria, promoción y protección de la salud, porque podría volverse a enfermar de tuberculosis. O podemos hacer lo que es promoción y protección de la salud primero en la población. No han hecho correctamente estas actividades los de la población y se pueden enfermar. Entonces, ¿qué hacemos? Curación. Como ven, estas acciones no tienen un orden específico, listo, en la aplicación del campo médico, pero sí nosotros debemos realizar de forma conjunta de ahora en adelante. Cuando a ustedes les digan que las acciones de los médicos son integrales, tiene que venir a su cabecita estos 3 niveles. Y se les va a repetir mucho esta palabra. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir? Para alcanzar salud para todos, a través de atención primaria de la salud y desarrollando lo que son los programas, nosotros debemos reorganizar y readecuar los recursos. ¿Existen recursos involucrados en APS? Y la respuesta es sí. Estamos hablando de atención primaria de la salud, ¿ya? Estos recursos pueden ser recursos físicos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son recursos físicos, doctor? Los recursos físicos, más que todo, hacen referencia a la infraestructura sanitaria. ¿Listo? Yo no puedo sentarme debajo de un molde, debajo de un eucalipto, debajo de algún árbol y operar a un paciente. No, yo necesito un recurso físico. Por lo tanto, los hospitales, los consultorios, los quirófanos, las salas de rayos X, ecografía, ¿qué van a llegar a ser? Recursos físicos. Luego vamos a necesitar ¿de qué? De recursos humanos. ¿Y quiénes van a ser los recursos humanos en APS? Los médicos. Luego tenemos aquí a las enfermeras, a los odontólogos, todos los que hacemos salud, nutricionistas, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería. Inclusive dentro de recursos humanos hay personas que no han estudiado nada de medicina, pero ayudan en la atención de la salud o a mejorar la salud. Por ejemplo, los policías que están ahí de guardias en los hospitales, ellos no te van a atender un resfriado, pero evitan a que las personas hagan desmanes en los hospitales, ¿verdad? O las señoras de la limpieza o las señoras encargadas de la cocina. Los médicos no nos turnamos para limpiar un hospital. No es el que esté de guardia va a limpiar el hospital de castigo, no. Hay personas, inclusive, que son recursos humanos que no han estudiado nada de medicina y son necesarias su labor para realizar una buena atención. Y finalmente tenemos lo que son los recursos materiales. Los recursos materiales se van a clasificar en 2. Unos que son insumos, por ejemplo, algodón, agujas, jeringas, y otro que son medicamentos, paracetamol, diclofenaco, todos los medicamentos que tienen. Entonces, en APS, además de contar con los programas, ¿con qué vamos a contar? Con los recursos físicos, humanos y materiales. Y esto es importante y la respuesta es sí. Entonces nosotros vamos a tener un universo enorme de recursos físicos, humanos y materiales. Estos recursos yo los voy a reorganizar, readecuar en niveles de atención, porque entiendan bien esto. Yo no puedo agarrar todos los recursos y poner en un solo establecimiento de salud. ¿Listo? No puedo centrar en un hospital, en un solo único hospital, digamos, el hospital Juancito Pinto.
todo esto en un solo hospital? Y la respuesta es no, es incorrecto, ¿ya? Es difícil que un solo hospital pueda cubrir a toda la población. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reorganizamos, readecuamos estos recursos y niveles de atención, y ahí es donde van a surgir el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Entonces, ¿estos recursos van a estar distribuidos en distintos niveles? Sí, y de acuerdo a las necesidades de cada nivel. Por ejemplo, un recurso humano van a ser los médicos generales y los médicos especialistas. ¿Dónde van a estar los médicos generales? En el primer nivel. ¿Dónde van a estar los especialistas o subespecialistas? En el segundo nivel. Entonces, en el tercer nivel. En el segundo nivel, ¿qué tipo de atención nosotros tendríamos? Estarían ahí entre especialistas y generales. Sería una especie de transición. Y así se hace con todos los recursos. Pero no solamente esto es necesario en APS. Para que todo esto funcione de forma correcta, necesitamos la participación comunitaria. Que la población haga un buen uso o un uso eficiente de los servicios de salud. Que la familia haga un buen uso. ¿Listo? En nuestro medio, ¿qué es lo que sucede? Las personas deberían ingresar a los servicios de salud por el primer nivel. Pero ¿dónde se va la mayoría? Al Hospital Viedma a dormir 2, 3 noches. Entonces el Hospital Viedma se satura y colapsa. Y si alguien va al primer nivel, va a ver que está vacío. Entonces estamos yendo poco a poco formando lo que llegaría a ser atención primaria de la salud. Si por la cabeza de alguno de ustedes ha rondado la idea de que atención primaria de la salud es atender a una persona que está accidentada recientemente, eso es falso. Eso se llama soporte básico de vida. O si alguno de ustedes han pensado que el centro de salud que está cerquita a su casa es atención primaria de la salud, eso también es erróneo. Eso no es atención primaria de la salud, eso es un primer nivel de atención en salud, que es muy diferente. ¿Ya? Nuevamente les repito, soporte básico vital no es APS, ni el primer nivel no es APS. Entonces ustedes se preguntarán qué es APS. Después de haber analizado algunas cositas, como los antecedentes, los recursos y los programas, nosotros vamos a definir entonces qué es APS o cuál había sido la declaración de Alma Ata para ir entendiendo la definición de APS. No se olviden, esta reunión se ha llevado en septiembre, del 6 al 14 de septiembre de 1978. Entonces, APS no es nada más que la asistencia sanitaria esencial. Esta asistencia sanitaria esencial va a estar basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables. ¿Qué quiere decir esto? Que esta asistencia sanitaria esencial va a estar basado en cosas que los médicos podemos hacer de forma fácil, pero eficiente, además con tecnología que resulte ser fácil de utilizar. Pero estos métodos, estas prácticas, ¿listo? Deben tener un fundamento científico, deben ser demostrados por la ciencia que sí funcionan. Y además, lo más importante, que las personas están aceptando. Esa es la asistencia sanitaria esencial. Entonces, esta asistencia sanitaria esencial va a estar al alcance de ¿quién? De los individuos y de su familia, mediante la participación de los individuos de su familia, ¿listo? A un costo que ellos, o sea, la comunidad y el país pueden soportar durante todas y cada una de sus etapas, con espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Esa es la definición de APS, asistencia sanitaria esencial. Entonces, esta asistencia sanitaria esencial que había tenido recursos, ¿verdad? ¿Qué tipo de recursos? Recursos humanos, recursos físicos y recursos materiales. Además de recursos, ¿qué es lo que tiene? Programas. Y tiene metas.
¿Y cuál es el objetivo de utilizar, o cuál es el objetivo de utilizar APS en 1978? Que sirva de estrategia para poder llegar al objetivo de salud para todos en el año 2000. Entonces, en 1978 ellos concibieron de que esta asistencia sanitaria esencial con todas estas características expuestas nos iban a nosotros a permitir, perdón, no es 2012, nos iban a nosotros a permitir llegar a obtener este objetivo, ¿ya? No se ha cumplido con el objetivo a cabalidad, pero se ha mejorado muchísimo desde lo que es el planteamiento de APS como una estrategia. Inclusive, el doctor, uno de los impulsores de APS, sugiere que APS ha nacido ¿dónde? En el altiplano peruano. ¿Listo? Ahí en lo que es el Cusco, en ese, bueno, no es altiplano, es valle peruano, la sierra peruana. Pero hay una traducción del inglés al español, ¿ya? Que no debería ser atención primaria de la salud, sino debería ser otro tipo de nombre esta estrategia. Pero bueno, se ha quedado con atención primaria de la salud. ¿Listo? ¿Tendrían alguna duda, alguna pregunta antes de seguir avanzando? No. Bueno, como no hay dudas, no hay preguntas, vamos a seguir avanzando. Entonces, APS debe integrar ¿qué? El Sistema Nacional de Salud de cada país. Y va a ser función central y núcleo principal de este Sistema Nacional de Salud de cada país. Y si ustedes analizan el Sistema Nacional Público de Bolivia, está dividido ¿en qué? En niveles de atención. Tercer nivel, segundo nivel, primer nivel. Tercer nivel, Viedma. Segundo nivel, Hospital Cochabamba. Primer nivel, ¿cuáles serían los centros de salud? Como Salcubamba, Caracara y todo lo demás. Entonces, ¿hay recursos en nuestro sistema público de salud para que vayan a cada uno de estos establecimientos? Y la respuesta es sí. ¿Los médicos están distribuidos correctamente? La respuesta es sí también. ¿Hay aceptación por parte de la población y un buen uso? Y la respuesta es no. La población todavía desde 1978 a la fecha no sabe cómo utilizar sus niveles de atención. ¿Listo? Pero si ustedes se van a Estados Unidos, a Argentina, a Brasil, se van a dar cuenta que la mayoría de los países, casi todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, tenemos esta clasificación de los establecimientos y la disposición de los recursos que se habían redactado en 1978. ¿Qué más podemos decir de APS? Integra lo que es el desarrollo social y económico global de la comunidad. Además va a constituir en el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema de salud, ¿ya? Por lo tanto, si decimos que es el primer nivel de contacto de atención, va a constituirse APS en el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria para la población. ¿Eso qué significa? Que atención primaria de la salud se va a encontrar cerca de las casas de las personas como de su trabajo. Y una vez que empiecen a ser atendidos, por el motivo que sea, y si tienen que ser derivados a otros establecimientos de mayor capacidad, van a seguir recibiendo atención. Es un proceso permanente de asistencia sanitaria. Listo, ahora vamos a ver lo que es la ampliación de la cobertura, que sería el segundo subtítulo. ¿Listo? ¿Qué podemos decir de APS? Si bien APS es para toda la población, no es eso mentira, eso es una realidad, pero en primera instancia, la realidad obliga a que APS satisfazca las necesidades básicas de los sectores pobres o excluidos, o
para que vayan entendiendo, APS primero debe cubrir estas necesidades de los sectores más vulnerables. ¿Cuál sería el objetivo de cubrir las necesidades de estos sectores más vulnerables, que son los sectores pobres o excluidos? Ponerles al mismo nivel que del resto de la población. Imagínense que el resto de la población esté sobre este nivel y que los pobres o sectores excluidos estén en un peldaño menos. Y si empezamos a hacer las actividades de APS con todititos al mismo tiempo, en la mayoría de la población va a ser esto positivo, pero en el sector pobre, ¿qué es lo que va a pasar? No van a poder cumplir, ¿verdad? Entonces, al satisfacer estas necesidades de los sectores pobres o excluidos, en cuanto a salud, les vamos a poner en el mismo nivel que el resto de la población, y de ahí es que vamos a poder realizar todas las actividades de manera conjunta. Esta característica de APS, de primero subsanar las necesidades de estos sectores, no la va a convertir en una medicina para pobres. Eso es totalmente erróneo. Lo único que hace es igualar a los sectores pobres con el resto de la población. Es como si... Ese era el objetivo de PROPE antes. Por lo menos cuando yo he hecho propedéutico, la idea era que todos los estudiantes estemos más o menos en el mismo nivel con conocimientos. Porque supongo que todos ahorita vienen de diversos colegios o están en diversos colegios. Entonces, ¿quiénes quedarían entre los colegios fiscales y los colegios particulares? ¿Quiénes quedan con una patita floja? Serían los de colegio fiscal, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes van a quedar en desventaja? ¿Los colegios de la ciudad o los colegios de provincia? Los colegios de provincia. Imagínense un colegio de Cochabamba, el Colegio Nacional Bolívar, frente a un colegio de Arani o de Misque. Estamos hablando de fiscales, ni siquiera de particular. Quedarían en desventaja, ¿verdad? Entonces, con el PROPE, hacían que todos estemos con la misma información. Y por eso el PROPE antes era de un año. Mi PROPE ha sido de 6 meses. Ha sido el último PROPE largo. Ya después, desde el año 2011 en adelante, los PROPEs son de 3 meses. Y en 3 meses no aprenden ustedes nada. Lamentablemente. Porque necesitan más tiempito para estudiar. ¿Listo? Entonces no se olviden, la idea es ponerlos a todos en el mismo nivel. Si bien habíamos comenzado hablando sobre cobertura, primero es importante definir algunas cositas. Ahora nosotros vamos a hablar sobre cobertura. La literatura y la bibliografía en medicina habla un montón de cobertura. ¿Ya? Pero en APS, para nosotros, 2 tipos de cobertura son importantes. Uno es la cobertura de los programas y actividades de salud. Y la otra cobertura es la cobertura geográfica o poblacional de los servicios de salud. ¿Listo? ¿A qué hace referencia la primera? El primer tipo de cobertura de programas y actividades de salud. Hace referencia a qué porcentaje de la población resulta beneficiada recibiendo ya sea un programa o una actividad de salud de totalidad de la población. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a hablar sobre una actividad en salud, que es la vacunación antirrábica canina. Como ustedes saben, la vacunación antirrábica canina está dentro de ¿qué programa? Del programa o la norma nacional antirrábica. ¿Listo? Llegaría a ser una actividad dentro de este programa, no hay ningún problema. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Suponiendo que una población tiene más o menos 5,000 perritos, ¿ya? Hay 5,000 perros en este pueblito. De estos 5,000 perritos, solamente han recibido la vacuna unos 3,748 perritos. Yo quiero saber cuál ha sido mi porcentaje de cobertura. Entonces hacemos un procedimiento, ¿verdad?
3.748 dividido entre 5.000 multiplicado por 100, ¿cuánto me sale? 74.9675. Yo puedo decir lo siguiente. De cada 100 perritos que viven en esta población, 75 han recibido la vacuna antirrábica. ¿Listo? Y así nosotros vamos a ver en porcentaje qué población del total se ha beneficiado. Como con los bonos que está dando la presidenta. ¿El 100% de la colectividad boliviana va a cobrar los bonos? Y la respuesta es no. Es un porcentaje, ¿verdad? Y te dicen el 65% de los bolivianos ha cobrado el bono. Y vos dices, ¿cómo es esto? De cada 100 bolivianos que existen en Bolivia, 65 han recibido el bono y los 35 restantes no han recibido el bono. Acá, ¿cuántos serían? Los 25 perritos restantes no han recibido su vacuna por X o Z motivo, ¿ya? No han querido llevarle sus dueños porque son dueños antivacunas, sus dueños estaban de viaje, sus dueños nunca se han enterado de la vacunación. ¿Listo? Entonces, así se calcula la cobertura de programas o actividades de salud. ¿Qué porcentaje ha resultado beneficiado? Ahora, el segundo tipo de cobertura, la cobertura geográfico-poblacional de los servicios de salud, más que todo hace referencia al uso real que le va a dar la población de un determinado establecimiento de salud. ¿Listo? ¿Cómo podemos entender esto? Por ejemplo, el Hospital Viedma tiene una cobertura para todo el departamento de Cochabamba. Más o menos los cochabambinos, todo el departamento está bordeando alrededor de los casi 3 millones ya debemos ser en el departamento, si no estoy mal. ¿Listo? 2.700.000 debemos ser los cochabambinos, sí. Eso significa que el Hospital Viedma debería atender a los 2.700.000 cochabambinos, no al mismo tiempo, sino en diferentes tiempos. Pero yo les pregunto, ¿será que los 2.700.000 cochabambinos en algún momento de su vida van a acudir al Hospital Viedma? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay unos que tienen su seguridad social, ¿verdad? La famosa caja. Otros porque tienen dinero, prefieren irse ¿dónde? A la parte privada. Otros prefieren lo que es la medicina tradicional. ¿Listo? Entonces, la cobertura geográfica o poblacional hace referencia al uso real que le va a dar la población a su establecimiento o a su servicio de salud y no solamente la mera presencia de este establecimiento de salud en un área o en una región. ¿Listo? Esa es la cobertura geográfica o poblacional. No es a cuánto de población debería llegar a cubrir el Hospital Viedma, sino es el uso real que le puede dar la población. ¿Listo? Les apuesto que ustedes son alrededor de 45. Están por 47 deben ser ustedes. Entonces, de los 47, ni siquiera 10 han debido ir al Hospital Viedma o su familia. Entonces, o el uso real de la expectativa o de lo proyectado siempre va a ser menos. ¿Listo? Entonces, esas son las dos coberturas. Ustedes en la literatura van a encontrar otras coberturas más y la respuesta es sí. Inclusive van a aprender más sobre coberturas en años superiores si aprueban el propedéutico, ¿verdad? Pero por el momento es necesario que sepan estos dos tipos de cobertura. Hablando sobre la cobertura, pero desde la ampliación, ¿listo? Ampliación de la cobertura, acá nosotros vamos a encontrar que para ampliar la cobertura a los servicios de salud implican 3 aspectos fundamentales. El primer aspecto es mejorar el acceso y la utilización, o sea, el uso de los servicios de salud. El segundo aspecto es aumentar la disponibilidad de los recursos. Y el tercer aspecto sería
poner en operación un sistema técnico y administrativo que responda a las necesidades y aspiración del pueblo. Estos serían los tres aspectos. Analicemos el primer aspecto: mejorar el acceso y uso de los servicios de salud. ¿Cómo nosotros podemos mejorar esto en la población? Brindando una oferta sostenida y regular de los servicios de salud. ¿Qué significa eso? Que los servicios de salud deben estar siempre disponibles y cuando la población lo requiera. ¿Ya? Generalmente los servicios de salud funcionan 24/7. Claro que hay horarios de consulta externa y horarios de emergencia. De todos modos, se estaría llegando a cubrir las 24 horas y los 7 días de la semana. Eso es una oferta sostenida y regular. Un servicio de salud que abra un día o que abra solamente por las tardes y no atiende emergencias no va a tener un buen acceso, ¿verdad? La población ya no va a querer asistir a este servicio. ¿Listo? Otro, mejorar el ajuste cuantitativo, cualitativo y estructural de los servicios de salud. En un ajuste cuantitativo, o sea, de cantidad, hace referencia a que estos servicios de salud estén adecuados a la cantidad de población. Ya ustedes cuando estén en administración hospitalaria van a aprender que cada cierta cantidad se necesita un determinado establecimiento de salud. ¿Listo? Cada cierta mayor cantidad, otro establecimiento de salud. Por ejemplo, en un pueblito de 5.000 habitantes, yo no voy a ir a construir un hospital de tercer nivel, es bastante ilógico y irracional, porque se supone que un hospital de tercer nivel brinda atención de cobertura a un número grande de población. Tampoco en una ciudad de 100.000 habitantes, de unos 100.000 habitantes voy a construir un solo centro de salud, ¿verdad? Entonces, tendría que adecuar al ajuste cuantitativo. Cualitativo y estructural hace referencia a que estos servicios de salud estén ajustados a la realidad de la población. Inclusive se debe pensar en eso, ¿ya? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, aunque es bastante raro, pero se puede utilizar de ejemplo. En el altiplano boliviano, para los aymaras, el blanco significa muerte. Y si ustedes analizan, la mayoría de los hospitales en nuestra ciudad, o las clínicas también, o los consultorios, ¿de qué color están pintados? De blanco. ¿Por qué? Porque significa pureza, está limpio, ¿verdad? Inclusive el guardapolvo de los médicos, ¿qué color es? Blanco. Hace muchísimo tiempo era negro, pero después han preferido utilizar el blanco porque significa pulcritud, pureza, todo lo demás. Y además, si está sucio tu guardapolvo, notas, pues. Entonces, para los aymaras, el blanco, como significa muerte, allá se utiliza otro tipo de, ¿cómo les puedo decir? Ajuste cualitativo. Allá los establecimientos de salud no son pintados de blanco. Hasta en eso se debe pensar cuando se va a realizar servicios de salud. Son más o menos pintados en colores verde, amarillo, suavitos. ¿Ya? ¿Y esto por qué, doctor? Se pueden preguntar ustedes. Para que la población acepte los servicios de salud y dé un uso real y por lo tanto tengamos una buena participación. ¿Listo? Eso también es bien importante. Otro ajuste cualitativo quizá importante para ustedes y que sea un ejemplo mucho más sólido. Por ejemplo, si voy a abrir un hospital o un centro de salud en una región que es bastante quichua, o sea, solamente hablan el idioma quechua, ¿listo? ¿Qué es lo que va a pasar con estas personas? Si contrato, digamos, a gente que no sabe hablar quechua y ni siquiera entiende el quechua, yo estaría cometiendo un error, ¿verdad? No estoy haciendo un ajuste cualitativo ni estructural. Tendría que contratar mínimamente a personal de salud que sea bilingüe. Por lo menos que domine un nivel intermedio a un nivel superior en quechua. ¿Listo? Que hable fluidamente y que pueda entender al paciente. ¿Listo? O los distintos idiomas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ajuste cualitativo y estructural. Y te exigen, bueno, en nuestro país te exigen que vos debes aprender a hablar un idioma nativo.
Ustedes en la facultad, ¿cuándo van a aprender a hablar su idioma nativo? En segundo año, con la licenciada Lastenia. Luego tenemos lo que es aumentar disponibilidad de recursos. Esto es un poco bastante controvertido, podríamos decir. Ningún sistema nacional de salud de ningún país tiene recursos al 100%. Claro, hay otros países que están mejor preparados y otros países como nuestro país, que es una lágrima, ¿verdad? ¿Y cómo nos hemos dado cuenta de que ningún país está preparado con sus recursos con la pandemia? Ustedes espero que hayan podido ver noticias del extranjero, más que todo de Europa, como España e Italia tenían desabastecimiento de cosas tan básicas como guantes, como barbijos, ¿verdad? Entonces, los recursos, ustedes sepan de entradita que siempre van a faltar. Pero la idea es aumentar la disponibilidad de estos recursos. ¿Cómo vamos a aumentar la disponibilidad? Realizando un análisis de cómo está organizado este sistema. ¿Ya? Es bien importante. Además de analizar esto del sistema, ¿qué debemos hacer nosotros? Ver la estructura de gestión y administración, ¿ya? Esto también es importante, la estructura de gestión y administración, cómo se administran estos recursos. Si hay una buena estructura de gestión y administración, se debe combinar con la tecnología para obtener lo que es la máxima productividad y efectividad. ¿Listo? Ahora, los problemas de salud van a admitir lo que son soluciones técnicas y administrativas. ¿Listo? Entonces, la solución consiste en organizarse por niveles de atención. Estos niveles de atención van a estar vinculados por sistema de envío de los pacientes. ¿Ya? ¿El objetivo cuál es? Lograr una productividad óptima dentro de los límites aceptados, ¿listo?, de envío y acceso de los diferentes niveles por parte de las comunidades. ¿Cómo vamos a entender esto nosotros? Estamos viendo que no tenemos muchos recursos, ¿verdad? Que la población necesita una oferta sostenida y regular de los servicios de salud. Pero al no tener muchos recursos y para poder brindar esto, entonces la solución en la mayoría de los países está relacionado con niveles de atención vinculados por sistemas de envío. ¿Y cómo se van a dar estos niveles? Pues fácil. Tenemos lo que es el primer nivel, abajito vamos a poner, luego tenemos el segundo nivel y finalmente vamos a tener el tercer nivel. Estos establecimientos de salud tienen que brindar una oferta sostenida y regular a toda la población, ¿ya? Cuando los recursos del primer nivel sean insuficientes o su capacidad sea insuficiente para resolver un problema de atención, nosotros debemos agarrar al paciente y enviar al segundo o al tercer nivel. Pero el paciente no va a ir así solito por sus propios medios. Nosotros tenemos que enviar al pacientito ¿en qué? En una ambulancia. Agarramos al paciente, lo ponemos en una ambulancia y la ambulancia va a llevar al segundo o al tercer nivel, a donde corresponda. ¿Qué estamos haciendo? Organizándonos por niveles y cada nivel está relacionado por sistemas de envío de los pacientes y eso es lo que se hace. ¿He dejado de desatender al paciente? Y la respuesta es no. Pese a que está yendo en ambulancia, el pacientito va a llegar al otro hospital y va a ser atendido de forma inmediata. No tiene que esperar ni consulta, ni fichita, ni nada de ese tipo de situaciones. ¿Listo? ¿Cuál es la objetividad de todo esto? Una productividad óptima. ¿Ya? Pero ¿cómo se va a lograr esto? A través de una buena administración, a través de una buena estructura de gestión y administración. Ustedes, espero que hayan visto noticias, son testigos de cómo pelea la alcaldía con la gobernación. Y lo mismo ocurre en los establecimientos de salud. Por ejemplo,
Los establecimientos de primer y segundo nivel son de la alcaldía y el tercer nivel es de la gobernación. Y cuando se hace envíos de pacientes, como no hay una buena administración, hay rechazo de pacientes. Y ustedes van a ver en noticias. Y finalmente tenemos lo que son las 3 Es: eficiencia, eficacia y efectividad. Eficiencia hace referencia al uso óptimo de los recursos para obtener el mejor resultado. En pocas palabras, la eficiencia, ¿cuál es? Obtener el mejor resultado, o sea, mejor calidad, al menor costo. ¿Y qué es eficacia? Es la medida en que se cumple la meta o el impacto de una acción. ¿Listo? El impacto de una acción. Y eficacia más que todo está relacionada con la terapéutica. Por ejemplo, ¿quién tiene mayor impacto sobre la fiebre? ¿Listo? Un aumento de temperatura corporal, eso es la fiebre. ¿El paracetamol o el ibuprofeno? El paracetamol tiene mayor impacto resolviendo o disminuyendo la fiebre en relación al ibuprofeno. ¿Listo? Ahora, ¿quién te va a disminuir más el dolor? ¿Quién es más eficaz bajándote el dolor? ¿El diclofenaco o el paracetamol? El diclofenaco. Entonces, así se va a ir midiendo lo que es el impacto de una acción. Y efectividad, ¿qué es efectividad? Es el resultado de las acciones en salud sobre la población. Por ejemplo, ¿qué acción en salud puedo hablar por parte de la población? El uso del método anticonceptivo de barrera conocido como condón. El condón masculino tiene una efectividad del 98%. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 100 personas, o sea, la población de cada 100 personas que utilice el condón, ¿en cuántos va a ser un resultado positivo de esta acción de salud? En 98%. ¿Listo? Cuando estemos llevando lo que son los métodos anticonceptivos, no se van a olvidar de efectividad. ¿Listo? Ahí tenemos eficiencia y eficacia. ¿Tendrían alguna duda? ¿Alguna pregunta? No hay dudas, no hay preguntas. Al menos están ahí. Y sin presente. Voy a explicar, Vanessa. No te preocupes. Estoy viendo si alguno es cara conocida citando a alguien, ¿verdad? Creo que ninguno. Ustedes, la mayoría, son de colegio, ¿verdad? No son de aquí ni son de allá, todavía no son graduados, pero tampoco los dejan graduarse. ¿Listo? Si no entienden, pregunten. Yo no me voy a enojar. A veces reacciono de forma muy intensa cuando estoy explicando porque me fijo el celular y, digamos, al tratar de explicar tengo que hacer un stop. Bueno, eficacia es la medida en que se cumple la meta propuesta o el impacto de una acción. Entonces, eficacia, ¿qué va a ser generalmente? El impacto de una acción. ¿Y yo qué voy a evaluar? El impacto que tiene la acción de X fármaco sobre alguna patología. ¿Ya? Esa sería la eficacia. Estoy viendo cuánto de acción va a tener sobre una enfermedad o sobre algo que está ocurriendo. Esto dentro del ámbito de salud. Todo lo que nosotros hablemos es sobre salud. ¿Listo? Puede que eficacia en gastronomía tenga otra connotación, por favor. ¿Listo?
pero ustedes van a o quieren ser médicos, ¿verdad? No vamos a hablar sobre cómo se entiende eficacia en gastronomía. Entonces, no se olviden, eficacia es una medida, ¿listo? En que se va a cumplir la meta o el impacto de una acción. En este caso, generalmente eficacia sería el impacto de una acción. ¿De qué acción estamos hablando? De la acción terapéutica, ¿ya? Por ejemplo, yo les ponía hace ratito, el paracetamol tiene mayor eficacia que el ibuprofeno, ¿listo? En la fiebre, para la disminución de la fiebre. Esto debido a que el paracetamol, su acción más que todo está relacionada con su acción es antipirética. En cambio, la acción del ibuprofeno más que todo es antiinflamatorio, analgésico. ¿Listo? Entonces estamos viendo qué impacto puede tener el principio activo del paracetamol sobre una patología. ¿Listo? Y efectividad. Efectividad es el resultado de las acciones de salud. Estamos hablando de acciones en salud que se van a aplicar sobre la población. Entonces, esto y este otro serían distintos, sí, porque acá estamos viendo la acción de algo solamente. ¿Qué acción va a tener? O el impacto de esta acción. Mientras en efectividad estamos hablando sobre un resultado de las acciones de salud, pero ¿en quién? En la población. ¿Listo? ¿Y qué les había puesto acá? Y vamos a utilizar este término bastante cuando estemos llevando lo que es salud sexual y salud reproductiva, efectividad. Por ejemplo, el dispositivo intrauterino tiene una efectividad, más o menos, si no estoy mal, del 99.4 a 6%. ¿Listo? 99.6 vamos a dejar. Esa es la efectividad. ¿Y cómo podríamos entender? El resultado del uso del dispositivo intrauterino en la población es el siguiente. De cada 1000 mujeres que utilicen este método, en 996 va a resultar positivo. No hay embarazo. Y en 4, lamentablemente, se va a producir un embarazo. ¿Qué hemos visto? La efectividad. ¿Ya? Entonces, esas serían las... Efectividad es en población. Eficacia, vamos a evaluar el impacto de una acción de algo. Generalmente es de medicamentos. ¿Listo? Ahora nosotros vamos a hablar sobre las características generales de los programas. Se había comentado que los programas son bien importantes en lo que es APS, ¿ya? Esto es bien importante que ustedes conozcan y la respuesta es sí. Los programas son bien importantes. Entonces, ¿qué podemos decir de los programas? Entonces, los programas van a garantizar lo que es el acceso de salud a toda la población. Eso es importante. ¿Listo? Los servicios de salud. Pero, como habíamos dicho, a veces los países no pueden contar con muchos recursos, con mucha tecnología. Por lo tanto, los programas van a garantizar entonces el acceso de salud de ciertos grupos vulnerables. ¿Y de qué grupos vulnerables estaríamos hablando? Pues de los grupos como los grupos rurales, como los grupos urbanos marginados, como las mujeres embarazadas, los adultos mayores y los niños. Y ustedes se van a dar cuenta, nuestro país no tiene recursos al 100%, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Priorizar la atención de los más vulnerables. Entre ellos la mamá, los niños y los discapacitados. Ahora, los programas tienen su contenido. ¿Y cuál es el contenido? Son las actividades que los programas realizan o hacen en la población. Y los programas tienen 4 actividades. Uno es promoción, otro es prevención, tratamiento y rehabilitación.
¿ya? Generalmente promoción y prevención van a ir de la mano. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacen promoción y prevención con la población? Mejoran el nivel de salud. Hacen que la población, digamos, del nivel en el que estaban de salud, aplicando estas medidas de promoción y prevención, aumente, pero también eviten las enfermedades. ¿Ya? Y tratamiento es básicamente tratar a los pacientitos y rehabilitar, ya vamos a ir viendo. Entonces yo voy a utilizar un ejemplo bastante clásico, ¿ya? Y vamos a ir viendo esto de las actividades. Ahí vamos a poner lo que es promoción, ahí ponemos prevención, tratamiento y rehabilitación, ¿ya? ¿De qué programa podemos hablar? Del Programa Nacional de Tuberculosis hablaremos, que es un ejemplo bastante fácil de entender. Y además la tuberculosis en nuestro país es bien... Cuando nosotros hablamos de promoción, nosotros primero decimos que estas actividades de promoción son realizadas por la población en general. Por lo tanto, ¿qué actividades puede realizar la población a medida de promoción en tuberculosis? Y son las que todos podemos realizar, medidas higiénico-dietéticas, digo, ¿verdad? ¿Qué más? O analicemos esto. Las medidas higiénico-dietéticas, por ejemplo, hacen referencia a que las personas, para evitar tener tuberculosis y mejoren su salud, se alimenten bien, coman los alimentos limpios, las distintas horas que se deben alimentar las personas, y además las medidas higiénicas hacen referencia a que yo debo lavar mis cosas, debo mantener limpia mi habitación, ventilada, iluminada con los rayos del sol, y si voy a toser o estornudar, cubrirme la cara con el antebrazo para evitar que los microaerosoles salgan de mi boca disparados a grandes velocidades. Entonces, las actividades de promoción son actividades que realiza toda la población. ¿Listo? Ahora, las actividades de prevención son actividades específicas que va a realizar un grupo de la población, ya no todos. ¿Listo? Entonces, ¿qué actividades de prevención puede realizar un grupo de la población para evitar la tuberculosis? Y generalmente es un grupo bastante vulnerable, podría decir yo. Por ejemplo, puedo poner acá la aplicación de la vacuna BCG. ¿A quiénes vamos a aplicar la vacuna BCG? A los niños menores de 1 año, se aplica a los recién naciditos, pero máximo hasta el año de edad, para evitar que estos niños se contagien de lo que es el bacilo de Koch y ellos desarrollen lo que es la meningitis tuberculosa. Entonces, la prevención son actividades en un grupo específico, vulnerable. ¿Qué más en los adultos podemos utilizar? Por ejemplo, en los pacientes que son VIH positivos se puede realizar lo que es la profilaxis con isoniazida. Nosotros le damos isoniazida a un pacientito para evitar que tenga tuberculosis. ¿Listo? Esas son las actividades de prevención en los programas. Ahora nosotros vamos a tener lo que es las actividades de tratamiento. ¿Ya? Las actividades de tratamiento, en este caso va a ser dar medicamentos. Antituberculosos, isoniazida, rifampicina. ¿Cuál va a ser el objetivo? Restablecer la salud. Imagínense que este pacientito tenga complicaciones, uno de sus pulmones haya sido destruido por el bacilo de Koch. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer fisioterapia respiratoria para que este pacientito pueda respirar nuevamente o pueda tener una vida más adecuada. ¿Ya? Eso respecto al contenido de los programas.
Por favor, espéreme un ratito. Van a disculpar, perdón. No suelo hacer esto en clases, pero tenía una urgencia. ¿Listo? Vamos a ver ahora sobre las características de los programas. No va a volver a pasar. ¿Listo? Las características de los programas se van a dividir en 3 bloques. Universalidad, equidad y continuidad. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Que los programas van a ser para todas las personas. Eso es universalidad, sin distinción. ¿Ya? Para todos. No importa raza, sexo, ni condición económica, nada. Y equidad hace referencia a que estos programas van a darse en igualdad de oportunidad para todos. ¿Listo? Eso es equidad. Que todos reciban lo mismo, sin importar, nuevamente, su raza. ¿Ya? En equidad, por ejemplo, digamos, van a estar haciendo los niños una fila para las vacunas y viene el hijito o la hijita del presidente, no vamos a dar prioridad.
a esa persona. Si ella ha llegado al último, tiene que esperar. ¿Listo? En salud lo bueno es eso. No se hace tanta preferencia de los políticos. Y finalmente tenemos continuidad. ¿Listo? ¿Y qué significa continuidad? Que los programas, una vez lanzados hacia la población, deben perdurar por el resto del tiempo mientras no cumplan con su objetivo. ¿Ya? Por ejemplo, el programa ampliado de inmunización, el PAI, su objetivo ¿cuál es? Inmunizar a toda la población boliviana. Y mientras no cumpla con este objetivo de inmunizar a todititos, el PAI va a seguir siendo vigente, ¿listo? O como en la tuberculosis, ¿listo? ¿Qué sucede en la tuberculosis? Para que ustedes vayan entendiendo. Por ejemplo, la tuberculosis ha salido en nuestro país en la década de los años 70. Mientras no cumpla con ese objetivo, el programa de la tuberculosis de erradicar la tuberculosis en nuestro país, de que todo Bolivia esté libre de tuberculosis, va a seguir vigente. ¿Listo? Ahorita ese programa de tuberculosis debe tener alrededor de unos 50 años. Y si de aquí al año 5000 va a haber todavía tuberculosis en nuestro país, sus nietos de ustedes van a seguir llevando tuberculosis. Esa es la continuidad. No es que estos programas sean para 1, 2, 3 años, 10 años, no. Tienen un objetivo. Mientras no cumplan ese objetivo, entonces no se erradica. Y finalmente tenemos, esos serían las características. Ahora vamos a hablar de los cambios económicos, sociales y demográficos. ¿Listo? Nosotros debemos hacer un análisis y una selección cuidadosa para satisfacer las necesidades prioritarias. ¿Cómo entendemos esto? A veces en APS no podemos, o hay cambios, ¿verdad?, que escapan a lo que es el actuar médico, cambios económicos, sociales. Entonces nosotros debemos establecer las prioridades, ¿ya? Entre ellas, por ejemplo, lo último que se tocaría para poder cambiar o modificar sería la salud materno-infantil. Sacrificaríamos otras cosas, pero no esto. La lucha contra las enfermedades diarreicas, las ITS, salud mental, enfermedades cardiovasculares y nutrición. Inclusive, frente a estos cambios de aspecto económico, social y demográfico, hay actividades intersectoriales y que va a gozar con la participación de la comunidad y las autoridades. Por ejemplo, nosotros como médicos podemos hablar sobre cómo el agua y los servicios de saneamiento inciden sobre la salud. Pero nosotros no vamos a realizar agua potable ni alcantarillado para la población. Eso se realiza con las autoridades, con la misma población, a través de actividades intersectoriales. No nos olvidemos de eso. ¿Listo? Ahora, las estructuras de los distintos programas, si bien cada uno de los programas tienen atenciones, normas, tecnologías, recursos y tipos de servicio, estos programas deben armonizar y reforzarse entre sí. ¿Cómo podemos entender esto? Cada programa tiene su propia estructura, ¿listo? Pero a veces estos programas van de la mano, ¿ya? Por ejemplo, mientras se revisa, o se hace un control de niño sano, nosotros en el control de niño sano, ¿qué es lo que vamos a revisar? Desarrollo motor, luego el desarrollo físico del niño, inclusive el desarrollo intelectual, ¿verdad? Si sonríe, si aplaude, si agarra cositas, si ha crecido, cuánto está pesando. Al mismo tiempo que hacemos este tipo de control, que está dentro de un programa, podemos aplicarles sus vacunitas. ¿Qué se están haciendo los programas? Se están armonizando y reforzando. Yo no le estoy diciendo a la mamá, señora, venga mañana para aplicarle este programa, porque hoy día solamente es para esto, no. En el ámbito de salud, siempre se hace esto.
¿Listo? ¿Cuál es tu duda, Guido? Hola. Doctor, buen día. Va a disculpar, quería decirle que me conteste cuando pudiera. Para consultar este tema, lo que está hablando en el libro, ¿en qué parte se lo podría encontrar? Ah, es el primer tema. En la primera parte. Claro, Uy, ok, gracias. sí. Estamos avanzando de forma ordenada. ¿Listo? No sé en qué página será. Las páginas no están enumeradas. ¿Ya? Pero APS es el primer tema. ¿Listo? Luego tenemos lo que es la interpretación de los adjetivos de APS como comprensiva o selectiva. APS tiene 4 funciones. APS pero selectiva. El programa ampliado de inmunización, el control de enfermedades endémicas, cuidados nutricionales y educación para la salud. Estamos, para que no se pierdan, ¿listo? Tienen que avisparse más, por favor, ¿ya? Estamos en el primer tema, que es el primer tema que va a salir del texto. El título del tema es Atención Primaria de la Salud. Estamos en el subtítulo 4, ¿listo? Perdón, en el subtítulo 3, que es algunas características generales de los programas. ¿En qué inciso estamos? En el inciso F, por favor. Estamos yendo de forma correlativa. ¿Ya? Tienen que estar más listos. Si bien se entiende que son de colegio, pero presten más atención, por favor. El avance del colegio y la universidad es muy distinto. Los doctores van a avanzar con ustedes un tema entero. Lo que ven en Morfo en una semana, eso van a llevar en toda la clase. ¿Y quiénes van a dar la clase? Ustedes, ni siquiera el doctor. La facultad es así de ruda. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Leer el tema antes de ir a clase. ¿Listo? No nos desviemos, por favor. Entonces, APS selectiva tiene 4 funciones que yo puedo medirlas. El PAI, Programa Ampliado de Inmunización, Control de Enfermedades Endémicas, Cuidados Nutricionales y Educación para la Salud. ¿Ya? Se dice que estas funciones selectivas de APS me van a permitir a mí observar lo que son las metas realistas y intermedias y que cumplen con este objetivo, salud para todos. ¿Ya? Vamos entonces a poder evaluar los resultados de estas 4 metas y vamos a ver que hay mayor eficiencia y efectividad. ¿Listo? Se utiliza estos 4 indicadores para priorizar determinados programas o actividades y el resultado tenemos a corto plazo y a un menor costo, ¿ya? Y eso era eficacia. Y ahí ustedes están viendo los programas de salud en nuestro país, que antes estaban bajo el SUMI, ahora están bajo lo que es el SUS. Tenemos lo que es el programa de ampliado de inmunización, ese sí lo vamos a ver. Tenemos lo que es el programa de rehidratación oral para las enfermedades diarreicas, vamos a ver eso. Programa de infecciones respiratorias agudas, vamos a ver también eso. Programa de control materno-infantil y desarrollo del niño, no vamos a ver. Planificación familiar, vamos a evaluar. Infecciones de transmisión sexual, vemos. Programa de salud oral y fluorización, no. Tuberculosis, vamos a ver. Desparasitación, no. Programa de salud mental, que solamente es promoción y educación, no vamos a observar o no vamos a avanzar. Programa de administración de vitamina A tampoco, y enfermedades tropicales como el dengue, vamos a ver, fiebre amarilla también vemos, malaria no. ¿Listo? Entonces estos serían algunos programas de nuestro país. Ya ustedes desde propedéutico llevan programas. ¿Listo? Esta diapositiva no se encuentra en su libro, yo les puse para
que vayan viendo de que los programas son un pilar fundamental para realizar APS, más que todo en aquellos países donde los recursos no alcancen para todos, como el nuestro. Por ejemplo, con el programa de control materno-infantil y de crecimiento y desarrollo, ¿qué es lo que se hace? Se brinda atención a la mujer embarazada y al niño, al binomio madre-niño. Pero tampoco es toda la vida de la mujer, es desde que se diagnostica su embarazo hasta 6 meses después, y de la guaguita es desde que nace hasta sus 5 años. ¿Por qué? Porque son población bastante vulnerable. ¿Listo? Entonces, en APS, a ellos los recursos estarían dirigidos. ¿Por qué? Porque son población bastante vulnerable, susceptible a las enfermedades y todo esto. ¿Tendrían alguna duda, alguna otra pregunta para ir concluyendo lo que es el tema? Vamos a avanzar como está en su texto. ¿Listo? Ahora me he olvidado de indicarles lo siguiente. PAI engloba lo que es propiamente APS, perdón, APS engloba lo que es propiamente APS más terminología. Pero por cuestiones prácticas y didácticas, para que ustedes aprendan mejor y no se compliquen mucho, hemos dividido el tema APS en 2 temas. APS propiamente, lo que vamos a llevar hoy día y mañana, más terminología. ¿Listo? En PROPE los 2 temas están unidos, pero para nosotros están separados para poder explicar mejor y avanzar también mejor. ¿Alguna duda?